Namo Vishnupadaya, Divnyadhyana Pradayine, Srimate Paramadvaiti Swamine Sirupine, Saranagata Bhakti Vyaya, Sudavati Vidayine, Vishuddha Bhakti Siddhanta Dharadharani Sevine. Ofrezco mis respetuosas reverencias a su santidad Srila Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaj, quien en la forma de un sannyasi se encuentra viajando por todo el mundo, entregando el amor divino, Sudha Bhakti, a los devotos rendidos de la línea que desciende de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati a través de Srila Prabhupada y Srila Siddhar Maharaj. Reverencias a todos. Esta tarde, nuestra querida madre Gopi Priya no puede presentarse, tiene un contratiempo. Nuestro director, el Prabhu Chaitanya Lila, está pidiendo que hagamos una lectura para cumplir con este servicio de no dejar que las clases de Universalidad Sol queden en blanco. Entonces, me voy a dar a la tarea y al gusto de leer, de releer este maravilloso libro que se titula Sri Guru Vandana. No sé si lo conozcan. Sí, hermoso. Seguramente todos de alguna manera hemos leído, hemos hojeado este libro que se imprimió en el SEBA de Colombia cuando fue el 50 aniversario de Gurudeva. Y bueno, creo que vale la pena releerlo. Siempre de releerlo porque es un, es un tesoro. Y el prólogo lo dicta Bhakti Rakshasa Siddhar Maharaj en su revista El Armonista en 1936, imagínense. Y esto sigue vigente. Entonces voy a dar la leída porque vale la pena que lo volvamos a recordar. Y dice así, prólogo. Errar es humano, errar es inevitable para todos porque no somos perfectos. Sin embargo, nadie quiere permanecer imperfecto. ¿Me oyen bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, existe un elemento dentro de todo lo que es animado que tiende hacia la perfección. Si no fuera así, no tendríamos deseos. Nuestra tendencia hacia la perfección es ciertamente muy débil y limitada. De otra manera, podríamos conseguir nuestras metas inmediatamente. Nuestra capacidad limitada y tendencia hacia la perfección hacen que necesitemos un guía o gurú. Lo imperfecto existe en relación con la necesidad de ayuda y también más allá de sí mismo. Lo perfecto no es perfecto en sí. Él no puede mantenerse él mismo o ayudar a otros, y esto también por su propia inteligencia. Así que la guía a la perfección o a la verdad absoluta es necesariamente una función del absoluto mismo. Y el agente divino a través de quien se manifiesta esta función es Sri Guru o el guía divino. Para un buscador de la verdad absoluta, la sumisión al gurú es inevitable. Sin embargo, una clase de pensadores creen que cuando la investigación científica es posible, ¿por qué el conocimiento espiritual más elevado no puede también desarrollarse desde el interior? Tales personas son ignorantes de la naturaleza más esencial del conocimiento absoluto. Él solo es el sujeto absoluto y todo lo demás, incluidos nosotros, tiene su posición constitucional solamente como un objeto de su visión omnisciente. Es imposible para el ojo ver la mente. Este no puede tener alguna conexión con la mente solo cuando esta última se preocupa por este. De una manera similar, nuestra conexión con el conocimiento absoluto depende principalmente de su dulce voluntad. Debemos depender únicamente de su agente o el maestro espiritual a través de quien a él le gusta distribuirse. Nuestra sociedad humana, con su refinada cultura, forma solo una parte infinitesimal del absoluto dinámico.
¿Cómo, excepto por el método directo y positivo de la revelación, nos atrevemos a tener la esperanza de comprender o desarrollar alguna concepción del conocimiento supernatural del infinito incondicionado? Todos los gigantes intelectuales demuestran ser solo pigmeos frente a la omnipotencia absoluta y omnisciente, quien se reserva el derecho de darse a sí mismo solamente por intermedio de sus propios agentes. Sri Guru se manifiesta principalmente de dos maneras: interiormente como el director y exteriormente como el preceptor. Las dos funciones del absoluto ayudan al alma individual, un discípulo, a alcanzar la meta absoluta. En nuestro estado caído no podemos comprender la dirección apropiada del guía interior. Por consiguiente, la manifestación misericordiosa del preceptor externo es nuestra única ayuda y esperanza. Pero al mismo tiempo es solamente por la gracia del gurú interior que podemos reconocer al preceptor exterior verdadero y rendirnos a sus sagrados pies. Un discípulo de buena fe debe permanecer siempre completamente consciente del hecho por el cual su más alta fortuna espiritual es solo un don de gracia del Señor absoluto, y no una cuestión de derecho que puede ser exigido por el cual o por el cual se deba luchar. Constitucionalmente estamos equipados únicamente para ser los recipientes apropiados del favor de Dios. En este sentido, se debe entender que con toda claridad que un alma individual puede ser sustancialmente igual a la persona absoluta. Ni siquiera en su condición de alma liberada o completamente realizada puede un alma individual ser una con Dios. El concepto erróneo de la unidad ha sido introducido por la pereza de no discriminar a la personalidad absoluta del halo luminoso alrededor de su morada eterna, espiritual y bienaventurada. De hecho, un alma individual constituye solamente una parte de un poder particular de valor intermedio del Señor Supremo, y como tal, tiene capacidad de ser convertido en cualquiera de los dos lados. Difiere de la entidad absoluta en cantidad y cualidad, y es simplemente una entidad dependiente del absoluto. En otras palabras, el Señor Krishna es el Maestro absoluto, y una jiva o alma individual es su subordinado constitucional o sirviente. Sri Guru no es exclusivamente igual al Señor Supremo, sino que representa totalmente la esencia de la potencia normal completa y encarna el más amplio y excelente servicio y favor del Señor. Como Él es el servidor más idóneo del Señor, es empoderado por el Señor mismo para restablecer a las almas descarriadas sus intereses superiores. Por lo tanto, el Gurú es el mensajero divino de esperanza y felicidad inmortales en este mundo mortal y miserable. Su aparición es el evento más auspicioso y feliz para los espíritus sufrientes, y puede ser comparada con la aparición de una estrella de la mañana que puede guiar al viajero que se ha perdido en el desierto. Un toque gentil de la mano misericordiosa de Sri Guru puede enjuagar las incesantes lágrimas de todos los ojos llorosos. Un patriota o un filántropo solo empeoran los problemas en su intento frenético e inútil de aliviar las raíces profundas del dolor de un alma sufrida, de la misma manera que un doctor ignorante lo hace al tratar ansiosamente a un paciente desafortunado. Oh, ¿cuándo será el día en que esta pobre alma comprenda la gracia sin causa Sri Gurudeva? Imagínense, esto es un escrito de Swami Bhakti-Rakshak Siddhar en El Armonista, en la famosa revista esa, en 1936. ¿Cómo ven? Maharaj Tirtha seguro ya está aquí presente, ¿verdad? Vamos a admitir a la madre Rati Gopi y a la madre Govindayi de Vidasi. ¿Está presente Maharaj Tirtha? Reverencias. Madre Rati Gopi, bienvenida. Hare Krishna. Ya hay reverencias. Madre Govindayi, bienvenidas.
Pues Ma- Herencia. Maharaj está en línea, está en la sala, Sí, por aquí estoy, pero estoy ocupado. ya, pero está escuchándonos, ¿verdad? Está Sí, acompañándonos. Muchas sí, gracias, Maharaj. estoy escuchando. Bueno, pues para nuestras dos queridas Mateis que acaban de ingresar, les compartimos que la madre Gopi Priya no puede participar, tiene un problema, ya saben, los tráficos y los temas de las vialidades en las ciudades grandes, pero estamos dándole una leída al libro de Sri Guru Vandana que se imprimió en el SEBA de Colombia cuando Gurudeva cumplió 50 años de servicio. Es un libro muy interesante y lo estamos tratando de repasar. Acabo de leer el prólogo de Srila Siddhar Maharaj en 1936 en relación con el tema de los gurús. Así que voy a, voy a iniciar con el capítulo 1 que nos habla de Gurudeva y pues aquí estamos. Y dice así: durante el auspicioso mes de Kartik, Srila Guru Maharaj hizo su trascendental aparición en este mundo el 12 de octubre de 1953 en Osternkapelle, Alemania. Sus ancestros fueron reconocidos artistas. Su bisabuelo, Walter Harlan, fue un famoso escritor y dramaturgo. Su abuelo, Peter Harlan, fue un gran músico que se dedicó no solo a componer, sino también a enseñar y restaurar antiguos instrumentos musicales. Su mayor aporte a este arte consistió en revivir el interés por la música barroca y del Renacimiento, al ser el primero en reconstruir, elaborar y popularizar instrumentos de esas épocas. Él, al igual que sus hijos, fueron talentosos y reconocidos músicos. Vivían en el castillo Stenberg, una famosa construcción del siglo XIV que había sido cedida por el gobierno alemán para que la familia Harlan tuviera un museo de instrumentos musicales y para que estableciera una escuela de música, además de ofrecer recitales, los cuales eran muy apreciados. Por varias generaciones, los Harlan han tenido inclinaciones hacia actividades culturales. Fue así como Ulrich Harlan, el nombre de aquel entonces de Srila Guru Maharaj, tuvo contacto desde su niñez con las bellas artes, lo cual le ayudó en el desarrollo de sus innatas cualidades, que más tarde se plasmaron en pinturas, en obras teatrales y poéticas, al igual que en varias producciones musicales, que le hicieron merecedor de reconocimientos por su incomparable talento y profesionalismo. Su niñez fue apacible y cándida. Todas las tardes, luego de asistir al colegio, iba a un lago donde su padre trabajaba como ecólogo y profesor. Debido a que su pueblo era pequeño, no se percibían los problemas de contaminación propios de las grandes urbes. Así, Ulrich Harden fue apreciado y respetado cada vez más, fue apreciando y respetando cada vez más la naturaleza. Sus padres le inculcaban el amor por la madre tierra, el cual hizo parte de su propia filosofía de vida. Sus mismas recomendaciones actuales tienen acentuado el aprecio y el respeto por la naturaleza. Sus familiares y amigos lo llamaban Uli, de cariño. Durante su niñez padeció muchas enfermedades, principalmente de asma, las cuales lo conducían a la aldea constante a la idea constante que este cuerpo es una fuente de miserias. A una temprana edad podía percibir que el cuerpo era una causa de continuos sufrimientos. Desde su tierna infancia, Srila Guru Maharaj manifestó un firme rechazo por el materialismo y por el mundo de la explotación. Ya a los 10 años iba a la biblioteca pública para informarse mejor del mundo en que vivía. Pronto su desilusión ante tanto engaño y abuso lo llevó a sentir una gran atracción por el socialismo.
al notar que favorecía la lucha por la igualdad y la justicia. Y fue así como a los 12 años de edad publicó su primera revista acorde con esa línea de pensamiento, la cual no fue agrado de las autoridades y fue expulsado del colegio. Durante su adolescencia pudo entender que el así llamado amor en el mundo no es verdadero y que más allá del intercambio físico debía existir una realidad sublime de pureza y de sentimiento verdadero, donde no hubiera engaño ni explotación. Fue por esto que a los 17 años hizo el voto de celibato de por vida. En este compromiso personal, Srila Guru Maharaj decide no participar del engaño colosal del falso amor de este mundo y consagrarse a aspectos más elevados de la existencia. Su incesante búsqueda por algo superior lo llevó a interesarse por el misticismo de los hippies y la idea de comprender mejor el mundo expandiendo la conciencia. Él anhelaba liberarse de la contaminación representada por el ego falso, el materialismo y la vanidad, y aspiraba a alcanzar la verdadera felicidad. Durante esta etapa de su vida, Srila Guru Maharaj entró en contacto con la literatura de los yogis de la India, experimentando así una gran atracción por el misticismo. Pronto se persuadió del error de los hippies al proclamar que para obtener una realización superior era necesario recurrir a los alucinógenos. De esta forma, Srila Guru Maharaj había aceptado espontáneamente los principios regulativos y comprendió a su vez la necesidad de tener un guía espiritual. Fue así como buscó afanosamente viajar a la India, pero no lo logró debido a que aún era menor de edad y no fue autorizado por su padre. Posteriormente, y por solicitud de su padre, Srila Guru Maharaj estudió comercio, donde conoció mejor el capitalismo y sus características, cosa que no le causó ninguna satisfacción. Por el contrario, el llamado a encontrar algo superior se manifestaba en el corazón con mayor intensidad que nunca, por lo que dejó definitivamente sus estudios sin importarle romper con las expectativas de su familia y de la sociedad. Partió de casa dejando a sus padres, a pesar de ser personas cultas y piadosas. Su madre, en las palabras de Srila Guru Maharaj, es un ángel muy comprensivo e inclinado a lo espiritual. Y su padre es una persona que en su juventud fue un predicador cristiano, pero que más tarde se decepcionó de las instituciones religiosas. Perdone, tengo aquí a dos personas esperando entrar. La madre Thakurani y el Prabhu Viracocha. Listo. Srila Guru Maharaj, a diferencia de cualquier otro muchacho de su edad, añoraba algo más en su vida. Deseaba dedicarse a un ideal superior, a un ideal enmarcado en el servicio de la humanidad y basado en los principios del amor divino. Desde siempre su vocación había sido la de ayudar a otros. En un principio lo había hecho imprimiendo su revista, la cual tuvo gran aceptación. Esa época fue una preparación para lo que sería la mejor misión de su vida, volverse un instrumento del bien absoluto, un guía espiritual para miles de personas en el mundo, a quienes otorgaría la luz divina de las enseñanzas impartidas por su venerable maestro Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bueno, este fue el primer capítulo. Prabhu Venurash, en lo que conecto mi dispositivo, por favor, un comentario respecto a este primer capítulo, donde estamos repasando la vida de nuestro amado maestro. Por favor. Grandasya Gyanangyana Shalakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnupadaya Divya Gyana Pradayine Srimate Paramalviti Swaminya Sirupine Sharanagata Bhakti Vyasuda Bhakti Vidayine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dharadhara Nisevine. Bueno, hablar de Gurudeva es como intentar ofrecerle una velita de guía al sol, ¿no? Así dijo una vez Guru Maharaj, y eso es lo que yo siento al intentar hablar de mi maestro espiritual. Sin embargo, la pequeñez que uno pueda tener, ¿no?
como la pequeñez que tiene un hijo al hacerle un dibujito a su papá y decirle, este eres tu papá, ¿no? El padre se pone tan feliz. Y eso ocurre porque en el mundo, todo viene del mundo espiritual, ¿no es cierto? El Señor Supremo es satisfecho en sí mismo, ¿no? Todo es para Él y para sí mismo, ¿no? Para su autosatisfacción. Y nosotros que somos sus hijos, si intentamos hacer un servicio, ¿no? Como dijo el sábado Nitya Siddhacharya, uno ni siquiera sirve a Krishna, que va a poder servir a Krishna, ni siquiera sirve al maestro espiritual, así dijo Guru Maharaj hace unos meses en Bárcena, ¿no? En lo cual dije, bueno, esto qué es bueno para ubicarnos realmente en donde estamos, ¿no? Y lo hablo por mí, ¿no? Porque a veces el ego siempre, y es natural, ¿no? Y por eso está el maestro espiritual para corregirnos y ubicarnos, ¿no? A mí una vez me dijo, usted no es devoto, es aspirante. Uf, otro bombazo, ¿no? Y está bueno, ¿no? Porque uno es un orgulloso, uno es un ego falsudo, ¿no es cierto? Y aceptar lo que es así, aceptar que es así y entender que todo lo auspicioso que podemos adquirir en la vida es simplemente por misericordia, ¿no es cierto? Y a través del esfuerzo que podamos hacer por la misericordia del Maestro Espiritual que nos enseña a, a qué le gusta a Krishna, qué le gusta a Srimati Radharani, qué le gusta que se le ofrezca en el altar, qué vestiditos ponerle, ¿no? Gurudeva siempre es una fuente de inspiración para que en el servicio que estemos nos impulsa, ¿no? Porque a su vez a seguir a Guru Maharaj lo inspira a su maestro, ¿no? Desde su corazón, Chaitya Guru. Nos muestra que el camino es simplemente rendirse a los pies del otro, el maestro espiritual. Cada vez que nosotros estamos frente a la deidad, ¿no? Y recitamos el Premad Bani, ¿no? Namao Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivraya Kacharya Stotra Satasísima, su divina gracia, su excelentísima bondad. Sri Bhaktialok Paramadviti Swami Guru Maharaj Patita Pavana Ki Jai. Automáticamente uno recibe esa bendición, ¿sí? Entonces es un proceso, no me sale la palabra, es un proceso infalible porque cualquier expresión del ego que pueda llegar a salir a nosotros ser pisados en nuestra cabeza por el Mahamantra y el Panchatattva que nos canta el maestro espiritual en nuestro oído, y al escuchar la biografía, como dijo una vez Madhava Krishnacharya, el escuchar la biografía del maestro espiritual es idéntico a tener a Krishna, ¿no es cierto? Porque, como dijo una vez Guru Maharaj, aquel que dice que es devoto de Krishna no lo es, y aquel que dice que es sirviente del sirviente del sirviente del maestro espiritual, automáticamente es sirviente de Krishna, ¿no? Yo me acuerdo que este libro lo había hojeado me acuerdo que en una época, estaba en Quito hace 8 años más o menos, me había tocado, entre comillas, ser comandante, no presidente, en el templo de su señoría Gauranga Radhika Gopinath. Y bueno, teníamos mucho tiempo porque yo entraba a las 8 al Loki Market y salía a las 8 de la noche. Era una prueba linda, difícil y muy enriquecedora, ¿no? Y el Prabhu Borananda, que era el presidente en ese momento, que se había ido de viaje, me dejó a mí de presidente, entre comillas, ¿no? Porque no es ni presidente, ni gitanía, ni nada. Pero bueno, a modo de información. Y él me dijo, si tú llevas este compromiso por lo menos un año, ¿sí? Tomas la responsabilidad, vas a ver que vas a crecer en otros aspectos, cuando viajes y todo, y realmente es así, ¿no? Ahora uno se ve compartiendo lo que ha aprendido, ¿no? Y todo eso viene de Siguro. Y me acuerdo que cuando estaba ahí, que teníamos tanto tiempo para cantar ronda, ¿no? Porque hay espacio donde no entra todo el tiempo la gente, no es un shopping, ¿no? Pero había buenas ventas. Había empezado a leer este libro, ¿no? El Guru Bandhan ahí muy, muy lindo, ¿no? Es muy enriquecedor, aunque uno a veces yo no entiendo nada, yo cuando leo me pierdo mucho, ¿no? Entonces es por misericordia de los devotos cuando los escucho y tengo que volver a ver las clases porque mi memoria es muy limitada, entonces yo esto lo descubrí cuando empecé a hacer pujari hace 10 años en Buenos Aires, no quería, solamente me negaba, como creo que le pasa a la mayoría, ¿no? Y el Prabhu Akrura, que en ese momento es presidente, ¿no? El discípulo de Guru Maharaj, me dice, vas a ver que con esto te va a gustar después. Y uno cuando está de pujari, eh, bueno, en mi caso, ¿no? Uno que es así, ¿no? Con el tema que a todos le debe pasar, ¿no? El tema de
de la lujuria y eso le calma a uno bastante, ¿no? Cuando está en la puya, Sí. ¿no? Y me decía que cuando uno está en el altar, se le viene, se da cuenta que es tan chiquito y que comete tantos errores y que es tan imperfecto, y cómo en esa imperfección, la misericordia de Simati Radharani, manifestada en el maestro espiritual a través de Nityananda, nos damos cuenta que Simati Radharani es la que realmente nos ubica en el servicio al Señor Krishna a través del maestro espiritual. Y ella no ve nuestros errores. O sea, ella es realmente, ve el corazón, y como una madre quiere a su hijo por lo que es, sí lo regaña, ¿no? Pero yo me acuerdo de mi mamá, ¿no? Ella podía mandarme las peores macanas y ella, el amor, claro, se ponía brava, ¿no? Como tenía que regañar, y eso uno le agradece, ¿no? Entonces, en una madre está la energía Simati Radharani, eso lo explicó una vez Guru Maharaj, que los padres, hasta por más malos que sean, a veces, no, mi mamá fue malo, mal, tiene una cuota de sabiduría que viene de Dios, ¿no? Entonces ahí podemos ver ya que nosotros en el nacimiento ya tenemos esa bendición, ya si uno es hijo, uno es papá, ya quiere decir que Simati Radharani y Krishna aprobaron que uno es papá. Por más que no, que mi papá es terrible, y esto me lo enseñó Guru Maharaj. Entonces, todo ese tipo de cosas se aprenden, yo particularmente las aprendí estando en el altar y veía que cometía tanta cosa, y soy esto, dije, me olvidé poner vestido, está chueca la corona, todo, y sin embargo me acepta. Entonces, ¿quién soy yo para decir, no, este no está, se va, se va, se va? Por eso es un ejercicio muy lindo estar ahí, ¿no? Y leer. Uno cuando lee la biografía de Gurudeva y dice, yo no hice nada, yo no empecé todavía. Entonces, ¿qué puedo exigir y qué puedo quejarme? Más bien es el sentido de gratitud. Así que bueno, Maharani, realmente le quiero agradecer mucho y agradecer siempre en todos estos 5 años, ¿no? Como decía un monje tibetano que me apareció una historia, uno todos los días debe tener un gesto de gratitud, ¿no? De dar las gracias, ¿no? Hoy Maharani está acá y eso quiere decir que ella lleva muchos años de esfuerzo. Claro, ella va a decir que no hace nada, no puede, los devotos son así. Uno debe tener esa gratitud y dar las gracias. Decir, gracias, Madre, gracias por estar acá, gracias por hoy levantarme, poder ver a las deidades. Yo acá estoy viendo a Jagannath Baladeva Subhadra, ¿no? De todo el grupo Parampara, estoy viendo el altar y eso es gracias que lo puedo ver. ¿Cuántas vidas he tenido que errar para hoy estar acá y no darlo por hecho? Porque mañana puedo amanecer con Alzheimer, mañana puedo ser con amnesia, me olvido todo. Entonces, hoy estoy acá, que bueno, mañana me levanto viendo el altar, gracias. Escuchar a Gurudeva, escucharlos a ustedes en las clases, ¿no? Y siempre tenemos un gesto de bondad con alguien, si hace algo bien, felicitarlo delante de todos. Qué lindo que cocina madre. Acá está la madre Sandrita, ¿no? Que la mandó Krishna, dijo la madre Brindarani. Y ella escucha Kirtan, acá, ella hasta canta, ¿no? Entonces es una enviada de Krishna, ¿no? Entonces hay que animarle, decirle que rico que cocina, gracias madre, que la ayudo, ¿no? Y para eso sirve todo el proceso, y esto que nos está leyendo Maharani, perdón que me extiendo, yo hablo mucho, ¿no? Por eso Gurudev me pone a hablar. Eh, es bueno tener la gratitud. Nosotros no podemos dar nada, yo particularmente. ¿Qué podemos, único que podemos dar? Las gracias. Así que gracias Maharani por esta lectura, por ese regalo de Krishna. Yo veo que es la misericordia de Srimati Radharani que pone aquí a Maharani a que uno escuche estas historias de nuestro querido Guru Maharaj y valorar a todos los maestros espirituales de todas las líneas que dice Gurudeva, que eso también nos enseña, ¿no? A ver todos que somos hermanos, ¿no? Así que bueno, gracias Maharani, reverencias a todos y perdón que me haya extendido. Danda. Reverencias, Prabhu, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 2. O si alguien más quiere hacer algún comentario acerca de esta lectura, acerca de este libro. ¿Nadie? Estamos, estamos aquí con el Prabhu Viracocha, la Madre Ratigopi, Maharaj Tirtha, Madhavacharya. Ya, Mataji. Pues el libro, Reverencias. hacer un comentario acerca del libro Satoil Brite, que es siguiendo los pasos de los acharyas anteriores. Ajá, Pues también las historias de los diferentes devotos del Guru Paramparan, lo que sí, han hecho, la- las enseñanzas, en fin, es un compendio, un resumen espectacular. Satori sí, Teje. Prabhu. Sí, sí, realmente tenemos tanta información, tanta bibliografía. Ojalá y tuviéramos el tiempo para de veras leer y apreciar a todos los maestros espirituales que nos han precedido, porque eso nos animaría mucho, nos motivaría mucho.
Gracias por su comentario, Prabhu. ¿Alguien más? Prabhu Viracocha, Madre Ratigopi, Mataji Govindaji. Continúo entonces con la lectura. Hare Krishna, reverencias. Reverencias, Matita linda. Pues aprovecho el momento para saludarlos, para enviarles un saludo muy fraternal y pues para agradecerle, madre, porque es hermoso, pues siempre me encanta saber la vida de Gurudeva, de cuando empezó, de que lo llevó a todo, a conocer acerca de la conciencia de Krishna, entonces hermoso, esa lectura siempre es muy hermosa, entonces acá con los oídos pendientes. Muchas gracias a todos, Muy madre. bien. Bueno, pues gracias a todos ustedes. Continuamos con el capítulo 2, que dice: aunque aún no lo podía descubrir, el llamado de la conciencia de Krishna ya latía en su corazón, pero antes de llegar a los pies de su maestro espiritual, tendría que pasar por varias situaciones que lo ayudarían a definirse más en su búsqueda interior. Así, en aras de encontrar aquello que anhelaba, empezó a viajar por Alemania y por toda Europa, mostrando de esta forma la cualidad divina del desapego, la cual está descrita en las Sagradas Escrituras como propia de los Paramahamsas o de las grandes almas. Este carácter de renunciante desde siempre ha estado presente en su gloriosa personalidad. A medida que recorría diversos países, comprendía cada vez más lo árido e injusto de esta sociedad, pues sus viajes comenzaron en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde existía un gran resentimiento y un dolor en muchas personas, y en donde, al otro lado del mundo, los Estados Unidos arrojaba bombas sobre Vietnam. El movimiento hippie estaba en auge con sus mensajes de amor y paz y empezaba a conocerse en Occidente la filosofía oriental que le fue mostrando una visión superior del objetivo de la vida. De esta forma, Srila Guru Maharaj fue sintiendo con mayor intensidad la urgente necesidad de una respuesta espiritual al gran caos que se vivía, pues no quería ser uno más corriendo detrás del espejismo de una felicidad egoísta. Fue así como emprendió un viaje por varias ciudades de Alemania y posteriormente de Europa. Inicialmente en compañía de un amigo llamado Wolfgang. Fue después de un tiempo que decidieron permanecer en una ciudad pequeña al norte de Alemania. Ahí Srila Guru Maharaj inició la publicación de otra revista que tenía por fin alertar a sus lectores acerca de las incongruencias de la sociedad. Estos ejemplares tuvieron gran éxito en los círculos universitarios y pronto se hicieron muy conocidos. Un día en que Srila Guru Maharaj distribuía esta revista por la calle, en la vitrina de una tienda vio una imagen en televisión que mostraba algo que cambiaría su vida de forma radical. En la pantalla se veían los devotos realizando Harinam. Esta escena inspiró en él intensos sentimientos. Fue como un despertar de viejas memorias. A pesar de que esta visión duró tan solo unos pocos segundos, se grabó por siempre en su recuerdo y en su corazón. Era la primera vez en su vida que veía a los devotos de Sri Krishna o los Vaishnavas. Desde ese día esa imagen no se apartaría de él. En esa época, George Harrison había producido su álbum El Templo de Radha y Krishna. Srila Guru Maharaj se sentía muy atraído por la música de este cantante y al escuchar el Mahamantra de parte de él, notó que había una relación entre George Harrison y la fugaz imagen de los devotos que había visto esa vez. Srila Guru Maharaj ya tenía una atracción natural por el yoga, por la meditación y por la India, y esta se incrementó al ver a los devotos y al escuchar este nuevo álbum. Durante todo el día no hizo otra cosa que recordar la imagen de los devotos y sentía un gran deseo de entrar en contacto con ellos. Con este fin empezó a indagar por su paradero y apenas supo que se encontraban en Hamburgo, sin demora emprendió el viaje en compañía de Wolfgang. Una vez ahí preguntaron a muchos transeúntes por la ubicación de los devotos. Todos recordaban haberlos visto, pero ninguno daba una dirección exacta del templo.
por lo que ambos deambularon durante 3 días buscándolos afanosamente sin poder hallarlos. Lamentándose no haber podido encontrar a los devotos, al cabo del tercer día decidieron regresar a la pequeña ciudad donde vivían. En su lugar habitual de residencia, Guru Maharaj y Wolfgang pasaban bastante tiempo conversando acerca de la vida, del materialismo y del gran daño que causaba la civilización moderna, tanto al medio ambiente como a la población en general. En una de sus profundas reflexiones respecto a la vanidad y a la falsa identificación con el cuerpo, Srila Guru Maharaj decidió cortarse su larga cabellera. Para ello le pidió a su amigo que le rapara la cabeza. Cuando lo estaba haciendo, surgió de pronto en Srila Guru Maharaj el deseo de dejarse un mechón de cabello, una cica, tal como lo hacen los devotos, y por solicitud suya, Wolfgang así lo hizo. De este modo, a pesar de no haber tenido contacto con los devotos ni conocer su filosofía, ya estaba identificado con ellos. Era como empezar a descubrir su identidad eterna. Posteriormente, Wolfgang regresó a vivir con sus padres y Srila Guru Maharaj se fue a una ciudad más pequeña. Desde ese momento en su corazón se hizo más intensa la necesidad de llevar una vida monástica, una vida de dedicación donde pudiera desarrollar su espiritualidad. Fue una continua meditación que una y otra vez le afirmaba su rechazo al materialismo y a las falsas ofertas de felicidad ofrecidas por este mundo. A través de la filosofía oriental pudo comprender la necesidad de un maestro espiritual que le ayudara a avanzar en el sendero. Así en su corazón surgió la necesidad de satisfacer este anhelo. Un amigo le habló del ashram de un yogi, el cual se encontraba a unas cuantas horas del lugar. Viendo una posible respuesta a sus inquietudes y ya exhausto del materialismo, decidió dirigirse a ese sitio, pero entonces llegó su amigo Wolfgang, proveniente de la casa de sus padres, y le informó de otro ashram en Suiza, al cual se dirigieron de inmediato. Al llegar ahí, se dieron cuenta de que los jóvenes sin dinero no eran bienvenidos, por lo que decepcionados regresaron a la ciudad donde vivían. De ahí, Guru Maharaj retomó la idea de dirigirse al ashram del yogi, de quien le habían hablado ya, y ahí fue recibido cordialmente. En relación con la experiencia en ese lugar, Guru Maharaj comenta, ahí sí me recibieron bien. El yogi a cargo del ashram era hindú. Había pocos integrantes. Estuve allí unos meses. Fue una bonita experiencia en la que aprendí a trabajar para el ashram. A menudo meditaba en por qué uno debía trabajar para solamente disfrutar a través de la ganancia, cosa que nunca me había gustado, y concluí que si era para Dios, debía hacerlo con mucho entusiasmo. Más tarde me di cuenta de que el yogi no era consecuente con lo que predicaba. Esto quedó confirmado cuando una muchacha que nos visitaba me contó que él había tratado de seducirla. Eso me hizo ver que estaba perdiendo mi tiempo en el ashram de un engañador. Mientras se encontraba en ese lugar, a Srila Guru Maharaj le sucedió un hecho muy especial con un ternero. Cerca del lugar había un establo donde un ternero había tenido un mal nacimiento. El veterinario había pronosticado que en pocas horas moriría. Cuando el veterinario se marchó, Srila Guru Maharaj entró al establo y se sentó al lado del moribundo ternero. Era el deseo de Guru Maharaj ayudarlo. Si bien no podía hacer nada que mejorara su salud, de un modo intuitivo, sintió que podía ayudarlo espiritualmente a través del canto del Mahamantra. Entonces puso la cabeza del recién nacido en su regazo y empezó a recitarle el sagrado mantra que había escuchado de parte de George Harrison por la radio. Esta era la primera vez que Srila Guru Maharaj percibía la muerte tan de cerca. Así, Guru Maharaj le cantó el Mahamantra durante más de 3 horas, al cabo de las cuales el ternero murió. Esa fue una experiencia trascendental, teniendo en cuenta que Sri Krishna es el señor de las vacas, que cuida a los terneros y que Srila Guru Maharaj pudo percibir el gran poder del santo nombre y de esta forma deseó investigar más sobre esto.
Al respecto, Guru Maharaj señala, en un principio no le di mayor importancia a este episodio de mi vida, pero ya ha pasado bastante tiempo, cuando supe más de la misericordia y de la potencia del santo nombre de Sri Krishna, recordé este evento y como en esa ocasión había cantado sin pedir nada para mí, me consideré muy afortunado y sentí que en ese momento Sri Krishna me había perdonado todas las equivocaciones que había cometido en el pasado y que además me había dado la oportunidad de encontrar a los devotos, porque poco tiempo después de este acontecimiento ya estaba viviendo en un templo. A partir de este momento, Guru Maharaj recibió la bendición de estar cada vez más cerca de los devotos de Sri Krishna. Wolfgang volvió a comunicarse con él y le informó que un amigo en común se había entregado a Sri Krishna en un templo en París y que le había enviado las direcciones de los templos en París, Hamburgo y Düsseldorf. Por primera vez, Srila Guru Maharaj tenía una dirección exacta para contactar a los devotos de Krishna, pero antes de dirigirse a ellos y siendo su humor habitual el de estar en contra del engaño y la hipocresía, se dirigió a donde el falso gurú del ashram para reprenderlo. La alegría de Guru Maharaj no conocía límites. Poder finalmente ubicar a los devotos constituía un gran logro que sabía que lo iba a conducir a la plenitud de su ser. Sentía que allí encontraría las respuestas a las preguntas que siempre se había formulado. Antes de viajar al templo, Srila Guru Maharaj habló con sus padres. Ellos no estaban muy felices con los cambios drásticos de su hijo. Él les informó que se iba a vivir a un templo con los devotos de Krishna, con lo cual ellos tampoco estaban de acuerdo. Pero para Srila Guru Maharaj ya el destino le había trazado un camino que se dirigía al templo de su maestro espiritual, a una vida de plena rendición al absoluto, sin importar ningún reproche u oposición de sus familiares o amigos, o ninguna otra consideración relativa, con la misma convicción de Srila Madhvacharya al declarar: mis amigos y parientes pueden decir que estoy desorientado, mis familiares pueden tildarme de frustrado, los ricos pueden decir que soy un loco, los filósofos pueden decir que soy muy orgulloso, pero aún así yo no cederé ni un centímetro en mi búsqueda de la verdad absoluta. Srila Guru Maharaj se dirigió en compañía de Wolfgang rumbo a París, pero el viaje resultó infructuoso, por lo que posteriormente decidieron viajar a Düsseldorf, donde también se encontraba un templo de conciencia de Krishna. Finalmente, después de mucho tiempo y de mucho deambular, llegaron a las 9 de la noche a lo que era un edificio en ruinas que había sido declarado inhabitable, pero al cual los hippies habían roto el sello de entrada y lo estaban ocupando. Ahí, entre el último piso y el techo, los devotos habían instalado un pequeño templo de Bhakti Yoga. Sobre esta experiencia, Guru Maharaj comentó: cuando llegué al templo, lo primero que noté era que los devotos estaban dispuestos a aceptar todo lo que Sri Krishna les quisiera ofrecer. Me hice miembro de la misión de mi maestro espiritual en un ashram que estaba en el sexto piso de un lugar declarado en ruinas y que los hippies habían tomado sin autorización. Los devotos se habían instalado en el último piso, eran 2 cuartos, no tenían agua y para ducharse había que bajar 6 pisos. En invierno, el agua era tan helada que a su contacto el cuerpo se ruborizaba de inmediato. Pero ellos aceptaban todas estas austeridades para poder predicar. El templo era totalmente extático. Ahí se hicieron muchos devotos. Wow, aquí termina el segundo capítulo. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? ¿O continúo con el 3? ¿Todo bien? Wow, ¿Qué le parece, Prabhu? wow, wow. Sí, bueno, pues
Voy a continuar entonces. Ya viene también una parte muy linda. Dice así. Primer día. El primer día de Srila Guru Maharaj en su hogar espiritual fue muy especial. Al respecto, nos comparte su experiencia. En el primer día, el primer servicio que me dieron fue lavar ollas. Mi historia de lavar ollas es bien particular porque nunca había lavado ollas. Mi madre me había consentido tanto que yo ya tenía 18 años y aún no había lavado ningún traste. Entonces, después del programa de la mañana, me mandaron a lavar las ollas, a lo cual yo estaba muy renuente. Les dije que había ido ahí para practicar yoga y no para lavar ollas, a lo que ellos me respondieron que eso era parte del yoga y pensé que por lo tanto tenía que practicarlo. Entonces me puse a lavar ollas. Era con un balde y mientras lo hacía pensaba si realmente eso era parte de la práctica del yoga. Entonces concluí que uno se hacía un yogi, limpia ollas, y en pocos minutos después, yo ya pensaba que era el mejor limpia ollas del mundo, con yoga incluido. Cuando envié las ollas a la cocina luego de haberlas lavado, el cocinero vino hacia mí furioso con una olla en la mano y me dijo, ni siquiera sabes lavar ollas. Yo estaba profundamente impactado. Pensaba que ese proceso de lavar ollas era muy difícil. Eso tomó hasta las 11 de la mañana. A esa hora el presidente del templo llegó y me dijo, es hora de Sankirtan. Yo no sabía de qué se trataba. Salimos a la calle y el presidente del templo me dio una bolsa que tenía unos plegables y me dijo que diera uno a la gente cuando pararan. Uno cantaba y dos distribuían los plegables. Y si alguien tomaba uno, entonces había que pedirles una donación. Yo pensé, ¿una donación? ¿Cómo es posible? Yo renuncié al dinero. Le dije esto al presidente, pero él me respondió que no había ningún problema, que el dinero también se podía usar para Sri Krishna. Y si la gente da algo de dinero, eso les va a hacer bien a ellos. Esto constituye una superación a todos mis conceptos anteriores. En ese entonces el Sankirtan consistía en que un devoto cantaba y dos distribuían. Y la gente paraba y quería saber de qué se trataba eso. Y compraban alguno de estos folletos. Así comenzó mi primer día de servicio como sankirtanero. Y cuando terminó el día resultó que yo había distribuido más folletos que los demás. Y ya me puse a pensar que yo era una estrella de Sankirtan. ¡Qué vergüenza! Todos compartíamos los servicios porque éramos pocos. Los devotos estaban muy contentos conmigo. Entonces mi ego ya estaba mucho mejor luego del mazo de las ollas. Así, Srila Guru Maharaj se sentía muy feliz de haber llegado a su hogar espiritual. Esto constituía para él el logro más importante, pues sabía que los devotos de Sri Krishna le iban a mostrar un camino que le permitiría profundizar aún más su vocación espiritual y donde él pudiera hacer un aporte realmente importante a la humanidad. Su divina gracia, Srila Guru Maharaj, desde el mismo comienzo de sus prácticas espirituales, en compañía de los Vaishnavas, mostró un comportamiento ejemplar y un deseo ferviente de servir a Sri Krishna y a su devoto puro, habiendo encontrado en los devotos las respuestas a todas sus preguntas, y en Srila Prabhupada a un genuino devoto puro del Señor. Guru Maharaj decidió desde ese mismo comienzo consagrarse plenamente al ideal divino predicado por su maestro espiritual. Durante sus años de brahmachari, él incrementó esta prédica, siempre ideando nuevas estrategias para ayudar a las almas sufridas en este mundo, para que tuvieran la oportunidad de recibir la sabiduría trascendental de la conciencia de Krishna enseñada por Srila Prabhupada. Él es recordado por sus hermanos espirituales como un pilar de inspiración, incansable, plenamente consagrado. Todos los días participaba de los servicios internos en el templo. Luego salía a Sankirtan, donde distribuía grandes cantidades de literatura, y posteriormente regresaba al templo para ayudar hasta altas horas de la noche en la contabilidad.
De esta forma pasaba sus días felices de brahmachari, dedicando desinteresadamente hasta la última gota de su energía a la causa de su maestro espiritual. A Sri Sila Guru Maharaj mostró en una forma muy exaltada el sendero de la devoción que todo aspirante sincero a la vida espiritual debe seguir, absorbiéndose en el servicio devocional y buscando continuamente incrementar la prédica, animando a nuevos estudiantes, aspirantes a devotos para que sirvieran a Srila Prabhupada y a su causa trascendental. Srila Prabhupada tenía programado llegar a París el 20 de julio de 1972. No iría a Alemania. Por lo tanto, todos los devotos de Alemania, excepto los puyaris, viajaron a Francia en la camioneta del templo al encuentro con su maestro espiritual. Esos días eran especialmente felices y emocionantes, pues en poco tiempo Srila Guru Maharaj se dirigiría a París para recibir por primera vez el darshan de Srila Prabhupada. Aunque las escrituras revelan que la relación del maestro con su discípulo es eterna, ese momento glorioso en el que se reencontraban el Señor y su siervo estaba dado para que fuera en el aeropuerto de París, en medio de 300 devotos de toda Europa que también habían ido a reunirse ahí con Srila Prabhupada. Para la mayoría era la primera vez que iban a ver a su bienqueriente amado, al devoto puro de Sri Krishna, que capturó sus corazones y les enseñó a través de sus libros el dulce y cándido arte de la vida, de la dedicación al Supremo, y por quien habían dejado atrás familia, amigos y las falsas expectativas del mundo material, para dedicarse a la causa divina de la distribución del mensaje trascendental. Ese anhelado momento ya estaba cerca y de todos y todos se prepararon para recibir a Srila Prabhupada. Aunque tan solo eran jóvenes principiantes en la vida espiritual, no sabían nada acerca de la adoración y el trato adecuado al devoto puro de Sri Krishna. Solo sabían que sus vidas les pertenecían a él y que estaban ahí para presenciar que esa gran alma que los había salvado de las garras del materialismo sí existía y que ya estaba próxima a llegar. Guru Maharaj narra cuando vio por primera vez a su maestro espiritual. Mi primer encuentro con Srila Prabhupada fue hermoso. Fue en el aeropuerto de París. A medida que se acercaba la hora en que estaba programada la llegada del avión que transportaba a Srila Prabhupada, el kirtan que se había hecho frente a la puerta de inmigración se hacía cada vez más intenso y crecía más la impaciencia en los devotos, que se precipitaban sobre las puertas de inmigración intentando verlo. Los minutos parecían eternos, pero la aparición de Srila Prabhupada ya era inminente. Al fin íbamos a conocer a esa gran alma, de quien habíamos escuchado tantas glorias, de quien habíamos visto tantas fotos y cuyos libros habíamos distribuido a tantas personas. Finalmente, cuando uno de los pasajeros salió, al abrirse la puerta de inmigración se logró ver la refulgente imagen de Srila Prabhupada. Es como una fotografía que guardo en mi mente. El júbilo de los devotos no conocía límites. Él estaba con las yapas en la mano, con una sonrisa tan dulce. Los brillantes ojos de Srila Prabhupada se posaban misericordiosamente sobre los devotos reunidos y con la mano nos estaba saludando a todos. Muchos de los devotos que se encontraban presentes rompieron en llanto mientras exclamaban: ¡Jai Srila Prabhupada! Era una combinación de emociones extáticas de amor por Dios y por su representante genuino, quien venía para disipar la oscuridad en los corazones de las almas sufridas. En ese momento, los devotos presentes ofrecieron sus postradas reverencias. Toda la escena duró solamente unos segundos, pero dejó una impresión imborrable en mi corazón. Eso era algo impresionante. Habían llegado devotos de todas partes, porque Srila Prabhupada llevaba un año que no iba a Europa. A pesar de que el 99% de los devotos no habíamos tenido un contacto personal con Srila Prabhupada, ya éramos parte de su familia. Los que se encontraban ahí estaban sorprendidos presenciando
cómo tantas personas le ofrecían reverencias a Srila Prabhupada, pero su misma imagen, dorada y resplandeciente, claramente mostraba que no era una persona ordinaria. Su elegante figura se hizo pasar entre la multitud de devotos que se acolpaban para recibirlo y fue conducido por las autoridades locales del templo al salón VIP del aeropuerto donde iba a ser entrevistado por la prensa. Luego nos dirigimos al templo. El ambiente era realmente extático. Algunos devotos se habían quedado en el templo porque hasta hacía unos pocos minutos lo habían decorado y lo seguían decorando. Una casa de 4 cuartos y habían tantos y tantos devotos. Pues hacía más del año que Srila Prabhupada no iba a Europa. Había ya muchos nuevos devotos que esperaban ser iniciados por él. Veníamos de todas partes de Europa. Ahí todos estábamos reunidos por una misma causa, conocer a nuestro bienqueriente eterno. Los devotos habían arreglado que todas las noches Srila Prabhupada diera conferencias en la Sociedad de Arquitectos de París, l'École d'Architecture. Durante 6 días dio conferencias. Entonces ahí pudimos realizar todo el néctar que representaba Srila Prabhupada. Cada clase nos sumergía en un éxtasis indescriptible. Cada vez que lo veíamos sentíamos la grandeza que había en él. Fue así como pasamos una semana inolvidable, cuando recibimos por primera vez el darshan de Srila Prabhupada. Ay, en las mañanas salía un numeroso grupo de devotos detrás de Srila Prabhupada para acompañarlo en sus caminatas. Yo no me animaba a hablarle porque pensaba que si hablaba le iba a decir alguna tontería. No quería indisponer a Srila Prabhupada con mis preguntas torpes, aun a pesar de que para él cada devoto era de gran importancia, al igual que sus inquietudes. Al fin, había llegado el momento esperado de la iniciación. Había llegado. Srila Guru Maharaj estaba muy emocionado. Se había programado una ceremonia de iniciación al aire libre para el 23 de julio, día de Dwadasi, en el Jardín du Luxembourg, en un parque público en el centro de París. Era una tarde de sábado nublada y un poco fría. Los nuevos devotos se habían reunido para participar en la ceremonia que Srila Prabhupada presidiría. Ahí también se reunió un gran número de personas curiosas ante estos preparativos. Luego que llegara Srila Prabhupada y se sentara en el Vyasasana, dio una breve clase que era traducida oración por oración al francés. Normalmente, el procedimiento consiste en que los devotos primero dicen sus votos y reciben nuevos nombres espirituales y yapas, y luego se realiza el fuego del sacrificio. Esta vez, sin embargo, ante la amenaza de la lluvia, se decidió hacer primero el fuego del sacrificio. Luego fueron convocados los devotos que recibirían la primera iniciación uno por uno para hacer sus votos delante de Srila Prabhupada y recibir su nombre espiritual y su yapa. Srila Guru Maharaj contó que durante el momento de la iniciación estaba tan nervioso por la emoción que significaba recibir formalmente la bienvenida a la familia de Srila Prabhupada. Por lo tanto, no recuerda lo que Srila Prabhupada le habló, pero recuerda un hecho particular en la ceremonia de iniciación. Durante la ceremonia de iniciación, Srila Prabhupada me habló algo, pero no recuerdo lo que él me dijo. Estaba muy nervioso y muy feliz de recibir iniciación. Yo miraba a Srila Prabhupada y veía su grandeza y sentía que cada palabra suya era un océano de paz. Fue ahí donde Srila Prabhupada me dio su amoroso refugio y me otorgó la bienvenida a su hermosa familia espiritual, dándome el nombre de Alanath Das Brahmachari. Recuerdo lo sucedido en torno a otro devoto que también se iba a iniciar en ese mismo día. Mientras yo estaba en Sankirtan, me encontré unas personas que venían de provincia. Entre ellas, uno me dijo que estaba en la ciudad buscando trabajo. Él trabajaba como carnicero. Entonces yo pensé, pobrecito. No sé qué cara le puse porque me preguntó, ¿no me crees? Entonces abrió su maleta que estaba llena de cuchillos
Dijo que esas eran sus herramientas de trabajo. Entonces yo le prediqué y le vendí un libro y ahí se quedó en la calle leyéndolo. Yo pasaba y él seguía leyendo. Al cabo de algunas horas seguía ahí absorto en la lectura del libro de Srila Prabhupada. Ya cuando me iba a regresar al templo pasé por esa misma calle de nuevo y él continuaba leyendo. Entonces le pregunté dónde dormiría esa noche. Me respondió que no sabía, así que lo invité a quedarse en el templo. Ese muchacho, que desde ese momento había renunciado a ese trabajo, también se estaba iniciando en ese mismo día en que yo me iniciaba. Srila Prabhupada supo la historia de él y luego de escuchar de él los votos de iniciación le dijo, y nunca más mates un animal. El muchacho enrojeció y simplemente movió la cabeza en actitud embarazosa y luego Srila Prabhupada le dio el nombre Maharátidas. Todos estaban asombrados por la extraordinaria misericordia y compasión de Srila Prabhupada, considerando que la matanza de vacas es uno de los actos más pecaminosos. Es resaltante que Srila Prabhupada no vacilara en aceptar a esa persona como su discípulo, siempre y cuando él aceptara abandonar sus prácticas pecaminosas. De esta forma él actuó como representante perfecto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien aceptó incluso a pecadores como Yagai y Madai, con la condición de que no cometieran actividades pecaminosas. Así, Srila Prabhupada no solo aceptó a ese aspirante por su misericordia, quien había participado en la matanza de animales, sino que acogió a miles de personas en todo el mundo que igualmente habían realizado cualquier cantidad de actividades pecaminosas, pero que al contacto con el devoto puro del Señor, sus corazones se habían purificado y ahora eran receptores de la gracia divina, que habían hecho votos de pureza y castidad y que estaban consagrados a la propagación del mensaje del Señor Supremo. Tal es la gracia del amor, la conquista del amor, como Srila Siddhar Maharaj declara. Por ahí está el fuego de la conciencia de Krishna y ese fuego no ha de apagarse. Continuará encendido porque es una chispa de la verdad eterna. Y llegará el día en que los enemigos que nos rodean tendrán que replegarse de una vez por todas. Un día nos daremos cuenta que Sri Krishna poco a poco ha capturado todo nuestro corazón y los otros que se han retirado para siempre ya no están presentes para molestarnos en nuestro círculo mental. Nos daremos cuenta que eran cosas indeseables, como champiñones. Surgieron de nuestro círculo mental y ahora todas han muerto y desaparecido. Todas se han ido y queda Sri Krishna en el corazón. En ese momento el corazón está lleno únicamente de Krishna, rebosante del concepto de Krishna. Srila Guru Maharaj participó activamente del movimiento de Sankirtan, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los mejores distribuidores de libros en Alemania y Europa. Por ello, él recibió varios honores de parte de Srila Prabhupada, quien tenía en Nalanda Das a un discípulo rendido completamente a sus instrucciones, un devoto dispuesto a dar todo para complacer a su maestro. Inclusive antes de tomar la sagrada orden de renuncia, su vida era ya la de un predicador itinerante. Viajaba continuamente alentando el Sankirtan en varios países e impulsando la apertura de nuevos templos de la conciencia de Krishna. Sus excelsas cualidades motivaron a Srila Prabhupada para conferirle grandes responsabilidades como la distribución de literatura trascendental en toda Europa, la prédica en varios países de América y de Europa, además de la traducción y publicación de varios libros y muchos otros programas. Sus glorias fueron ampliamente difundidas entre sus hermanos espirituales, quienes veían en él un devoto plenamente rendido a Srila Prabhupada, y esto cuando tan solo tenía 22 años de edad. Así, Das Brahmachari ocupaba todo su tiempo, sus pensamientos y acciones en servir al ideal divino de Srimad Mahaprabhu, de predicar incansablemente las glorias de la Suprema Personalidad de Dios.
Su naturaleza de abnegado predicador lo llevó a idear e implementar diferentes sistemas de prédica, siempre innovando las formas de entregar el Evangelio de Sri Gauranga Deva. Durante una época, Alana Das Brahmachari tomaba un megáfono y anunciaba los titulares del periódico. Esto lograba captar la atención de los transeúntes, quienes se reunían en torno a él, y una vez que terminaba de contar la noticia que había hecho en la prensa, que había leído en la prensa, la conectaba en una forma maravillosa con la filosofía Vaishnava. Qué lindo. Srila Prabhupada recuerda, predicar con el megáfono era algo así como más ataques sobre Vietnam. Esto es porque estamos en la era de Kali Yuga, la era de riña e hipocresía. Con ese sistema yo alcanzaba a tener más de 100 personas escuchándome y luego les vendía los libros. Eso fue muy divertido. Bueno, pues ahí voy a parar porque la verdad esto está increíble. Me gustaría mucho escuchar sus comentarios antes de despedir este, pues esta pequeña lectura porque creo que valió la pena compartirla con ustedes, porque todos estos pasatiempos, pues nosotros, para no, bueno, aunque son desconocidos, aunque él obviamente en sus conferencias de repente nos cuenta más o menos lo mismo, pero esta recopilación que hicieron los devotos me parece una joya. ¿Alguien quiere compartir algún, algún comentario, alguna realización, algo que desconociera y que le llamó la atención? Por favor, los escucho. Aquí están los micrófonos listos. Prabhu Viracocha, reverencias. Mis reverencias, Maharani. He estado escuchando ahí entre recuerdos míos también que yo tuve cuando yo tendría unos 16 años. eh, Encontré acá en Quito siempre me gustaron, ¿no? Encontré a los devotos en la Plaza del Teatro, que se llama acá una plaza donde ahora distribuimos el Prazada. Ahí Sí, los veía eh, cantando a los devotos con sus dotis de color azafrán y me gustó muchísimo, muchísimo. Y justamente el día jueves anterior me acordé y dije, porque como a veces me toca el servicio de repartir, entonces estaba repartiendo otro Prabhu. Entonces yo me puse a recordar, digo, aquí fue que conocí a los devotos, ahí estuvieron los devotos. Entonces estuve como relacionando con la historia que nos están leyendo, decía, no, yo también conocí a Prabhupada, bueno, en sus libros, ¿no? En sus libros, pero le comento, Maharani, cuando yo vi la foto de Prabhupada, me impactó tanto, me parecía muy bravo. Yo decía, y por esas épocas, ambas, me impactó bastante, me gustaba. Yo cuando fui pequeño, digamos así, le dije a mi padre que quería ser sacerdote, ¿no? Entonces me dijo que no quería ni que sea sacerdote, ni que sea policía, ni abogado, porque mi padre tuvo muchas malas experiencias con estas personas, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, decía, pero yo les veía a los devotos, decía, pero ellos no parecen sacerdotes, porque el sacerdote se pone una vestimenta negra, decía, y esa vestimenta me gustaba mucho, pero decía, pero ¿qué va a pensar mi padre, no? De que yo ando en estas cosas, pero compré en ese tiempo todos los libros que vendían los devotos, yo los compraba. Entre esos, el primer libro que compré fue Elevándose a la conciencia de Krishna. Entonces, lo leí, lo leí. Después de un tiempo compré el Bhagavad Gita, un pequeño, ¿no?
pero me desanimó el sánscrito. Decía yo, pues, este idioma, ¿de dónde será? Lo leí. Pero en todo caso, haciendo alusión a lo que estoy escuchando, estaba haciendo esa relación, ¿no? Decía, qué interesante, me imaginaba cómo Gurudeva estaría mirando a Srila Prabhupada, ¿no? Y se me imaginaba que estaba sonriendo, le estaba sonriendo. Entonces me dio tanta emoción que era como que me estaba sonriendo a mí también, ¿no? Y bueno, el día jueves anterior dije tanta emoción que tuve, pero que tuvieron que pasar como 50 años, 40 años. Y dije, ahora yo también soy un devoto de Krishna, pero otra vez pensaba y decía, no, pero es de ser tan pecaminoso, no puede. Ah, Haribol, 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 madre. Bueno, no puede ser un devoto, ¿no? Pero dije, bueno, me puse a cantar con los devotos y sentí emoción. Haribol, madre, Haribol. Igual hubo problemas con la conexión. No, a mí me sacó un momentito del Zoom. No sé, ¿los demás escucharon? ¿Todos escucharon? Sí, se escuchó. Reverencias, qué bueno, porque a mí me sacó Hizo y otra vez hizo bueno, propósito Viracocha, una vez más, una síntesis más para que podamos cerrar su participación. Cuéntenos, por favor. Nos decía que a usted le había llamado mucho la atención y recordaba todo lo que Gurudeva había vivido. Y ese tema de ver a los devotos cantando siempre impacta. Justamente hoy en la mañana, nuestro Prabhucito, Bhima, estaba compartiendo eso con Maharaj Paramahamsa, que actualmente muchos devotos salen a Harinam con ropa civil y que eso ya no impacta tanto, que salen tatuados y estamos en otra época. Pero, ¿qué nos podría usted compartir de eso, Prabhu? Maharani, sabe que es una pregunta muy interesante. Como le comento, un samyasi un día que llegó a mi casa, he tenido unas experiencias muy interesantes, ¿no? Y yo siempre he pensado en que algún momento tendré que ponerme, decía yo, un dhoti, ¿no? Y a un Prabhu le dije, un día, le digo, Prabhu, ¿será que uno puede ponerse un dhoti? ¿Cuánto se puede poner? Yo te presto, me dijo, yo te presto. Pero yo como que no me he sentido digno, digamos, así de ponerme un dhoti, ¿no? Y lo descarté dentro de mi mente. Pero un día un Samyasi vino con como una camiseta, ¿no? De parte con esa tela, ¿no? Y dijo, tome esto, le regalo a usted, y me dio. Y yo dije, chusa, no puede ser que ya tenga una parte del doti, ¿no? En todo caso, cuando me la puse, me quedó un poco estrecha, pero la Madre Vidia me dio poniendo unas ampliaciones. Entonces, cuando me toca repartir, pues en ocasiones la saco, me pongo, y como le dije el día jueves anterior, me sentí ahí sentí una gran emoción, ¿no? De hace 40 años que vi en ese lugar a los devotos y ahora me tocaba a mí. En ese momento dije, ahora soy yo uno de ellos, ¿no? Pero justamente estaba mirándome la ropa, ¿no? Miraba la ropa, decía, carambas, y había un devoto que estaba con su vestimenta, ¿no? Y estaba a mi lado, decía, carambas, y toda la gente le miraba a él, ¿no? Y nos miraban lo que estábamos cantando y cantando. En todo caso, pues usted sabe, Maharani, que el hábito no hace al monje, ¿no?
En realidad lo que nosotros debemos llevar es ese corazón, ¿no? Esa entrega, ese amor de querer ser sirvientes, de seguir sirviendo, ¿no? Y eso es lo que yo sentí. A veces quizá la gente pues muchos ya están tatuados, ¿no? Yo he visto ahí la gente, algunos devotos, algunas personas que ya llegan con sus tatuajes, ¿no? Y claro, les gusta mostrar, les gusta exhibir esos tatuajes, ¿no? Pero considero que no tiene nada que ver, digamos, ¿no? Con el objetivo, con la misión, con el corazón, con el servicio, ¿no? Pero ahora, sí sería bonito, pues, en verdad, tener un ropaje de acuerdo a la circunstancia, ¿no? Y bueno, algunos devotos sí se ponen, solamente a veces en las fiestas uno también va con cierta ropa adecuada al festival, ¿no? Pero sí, yo pienso que sí sería correcto, pues, ponerse esas ropas e identificarse, ¿no? Las madres suelen hacerlo más seguidamente, los varones a veces estamos con jeans, pero es una sugerencia muy interesante, ¿no? De llevar las ropas acorde a lo que estamos cantando, a lo que estamos diciendo. A la gente le gusta mucho. Sí estoy de acuerdo, Maharani, que nos pongamos un poco más acordes a lo que estamos haciendo. Hasta Yari Hare Krishna. Sí, muchísimas gracias por su comentario. Es una realidad. Prabhu Chaitanya, reverencias, bienvenido a esta lectura. Es, es interesante todo lo que estamos recordando de las experiencias, las experiencias que nos narra Gurudeva en ese libro que recopilaron sus devotos en Colombia. ¿Algún comentario que nos quiera usted hacer respecto a este tema? Prabhu Chaitanya está en la línea, está ocupadito. Nuestro querido Maharaj Tirtha también. Hare Krishna. Reverencias, reverencias. Qué lindo, los dos abrieron el micrófono al mismo tiempo. ¿Quién quiere Hare comenzar? Krishna, madre. Hare Krishna, reverencias. Madre, soy devota, soy Chaitanya Devidasi. Chaitanya Devidasi, pues. Chaitanya Devidasi, o sea, es que me pongo Chaitanya Rebollero, pero no he podido cambiarle. Me No se equivoqué. preocupe. Al momento de ponerle Chaitanya le puse mal el nombre, entonces no he podido cambiarlo. Yo estoy hablando de acá de México. Ya, es usted quien siempre nos pone estrellitas y corazoncitos No, en las publicaciones. Sí, no, estrellas yo no le he puesto. bueno, Pero corazoncitos. siempre les pongo corazoncitos y todo eso. Ya. Entonces es la primera vez que yo estoy hablando, madre. Qué Yo vivo bueno, acá, bienvenido. yo vivo acá en México, en un lugar que se llama Querétaro, en parte de México, en un lugar que se llama Querétaro. Desafortunadamente acá no hay devotos a donde yo estoy, pero trato de que siempre estar al pendiente de los videos y de Gurudeva cuando el domingo en la mañana. Me da mucho gusto, reverencias a todos los devotos que están ahí, reverencias, madre, y me da mucho gusto. Es la primera vez que me pongo a hablar con ustedes por este medio. Me da mucho gusto. ¿Qué opina? ¿Le ha gustado la historia de la vida de Gurudeva? Sí, madre, claro que sí. Qué bueno. Por ejemplo, ese libro lo están vendiendo, lo van a vender o lo van a distribuir en los templos. Ese libro se puso muy de moda cuando fue el 50 aniversario de Gurudeva. Ese libro lo editaron en Colombia. Vamos a preguntarle al Prabhu Valmiki, que es nuestro Sí.
editor, el del SEBA en México, para que Sí, nos haga llegar algún ejemplar para los devotos, porque realmente vale la pena sí, tenerlo. Es una madre. joya, es una No, joya. estaría de lujo tenerlo, Sí, ese libro de sí. Gurudeva, porque es algo muy especial para todos los devotos de Brinda. Oh, claro que sí. Madre, me da mucho Gracias. gusto y espero, he querido hablar con Gurudeva los domingos, pero me dan muchos nervios abrir el micrófono y hablar con él, pero voy a tratar de hacerlo. Claro que sí, Matayi. Invitada Hare a Krishna y atreverse. reverencias a todos los devotos. Sí, es lo que voy a hacer, madre. Madre, Sí. ¿Sí? madre, ¿usted conoce Tenancingo, queda cerca de Querétaro? Yo estoy viviendo en Querétaro, en ¿Y México. conoce Tenancingo? No, Es otro Prabhu, estado no de la conozco, pero República. sí, yo Hidalgo, sí, Nosotros Hidalgo, vivimos en Hidalgo. Nosotros estuvimos viviendo en Hidalgo, Ah, estuvimos viviendo en Tizayuca, Hidalgo, y y estuvimos ajá. viviendo en un lugar. Tenancingo está en No Hidalgo, conozco Tulancingo, no pero conozco. Querétaro es otra ciudad, Sí, es otro estado. es otro Ah, estado. ya. Sí, 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 es sí. otro estado. Pero pues aquí estamos, madre. Madre, Muchas gracias, la Matayi. felicito. Muchas gracias. Me gusta escucharle su linda energía, su entusiasmo, esa emoción tan Sí, bonita. me da mucho gusto y Sí, estoy muy feliz pertenecer a la misión Brinda. Estoy muy muy orgullosa Sí, sí. de ser y pertenecer a Gurudeva. Es muy especial claro que sí. Por y eso estoy estamos muy aquí. agradecida. Por eso Estoy muy estamos aquí. agradecida con Krishna de tener a Gurudeva. Sí, se le nota, madre, la felicito. Sí, Una energía muy sí, bonita. estoy muy contenta, estoy muy feliz. Y pues Bueno, reverencias a todos los de Misión Brinda. Hare reverencias, Krishna, Jai. Hare Krishna. Gracias. Aquí andamos, madre. Haribol. Gracias, Matayi. Haribol. Ok, Haribol. Prabhucito Tirtha Maharaj, ahora sí, compártanos, por favor. Denos un poquito de Harikata. Maharaj, Hare Krishna, reverencias Hare para todos. Krishna. Reverencias, man. No, pues todo muy nectario, recordar, o sea, sí, o sea, escuchar de la vida de Guru Maharaj, muy interesante, y, y eso puede animarnos a ser más predicadores. Eh, y la verdad, uno siente una gran alegría escuchar los métodos de la vida de Guru Maharaj, que así fue su comienzo y así ha sido todo el tiempo. Y, y él va a seguir así hasta el momento de que Krishna nos quiera separar de él. Eh, y no, pues no tengo mucho que decir, es que ahí ya lo dijeron todo. Ahí, puro néctar, escuchar la vida de Guru Maharaj. Creo que hasta aquí mis queridos devotos y más. Claro que Hare sí. Krishna, andas. Gracias, maestro. Muchas gracias, Maharaj. Pues entonces aquí damos por terminada esta pequeña lectura que nos sirva como un mensaje de amor, una pauta para seguir entusiasmados y para seguir participando y para seguir atentos a todas estas maravillosas oportunidades que tenemos de, de compartir en la Universalidad Sol, quien siempre nos abre la puerta para tener acceso a toda esta maravillosa información. Entonces le pido
a la Madre Mahanandi de Universalidad Sol, que por favor despida esta sesión y que nos dé los anuncios parroquiales para el día de mañana. Muchas gracias, Mataji. Gracias por participar. Reverencias, Maharani, reverencias. Reverencias. Muchas gracias por la lectura. Teníamos en el chat del Facebook un comentario del Prabhu Hanuman Das. Él dice, muy bonita la historia de la lectura, Yay. Y también el Prabhu Benuraj, no sé si ya se retiró, pero había dejado comentarios en el chat. Dice, muchas Sí. gracias, querida Maharani Rohini, por la misericordia de leernos los hermosos pasatiempos de nuestro amado maestro espiritual. Reverencias. Y la madre Rati Gopi también se despidió a través del chat de la sala. El Prabhu Benuraj dice un abrazo a todos, reverencias, ya estoy saliendo, Radhe Radhe. Radhe Radhe, Prabhu Benuraj, muchas gracias. Maharani, pues qué decir, muchas gracias. Tengo una pregunta. Adelante. Adelante. ¿Cómo se llama la parroquia? ¿Cuál de todas? ¿La de México? ¿La que está en Ciudad de México? No, la que está haciendo los avisos parroquiales. Es que esa es una broma de aquí de los anfitriones, que decimos, diga los anuncios parroquiales porque dan el aviso para las siguientes, para los siguientes eventos. Estamos en el templo del amor, Prabhu. ¿Cuál es el problema? La parroquia es la sala de la Universalidad Sol para mañana, que estará dando servicios para mañana. Perdón. Sí, Mataji. Bueno, Avísanos. muchas gracias. Sí, señora. Nuevamente, gracias, Maharani, por acompañarnos, por habernos ocupado, ¿no? Escuchando estas historias de Maharaj. Y pues bueno, una verdadera misericordia poder tenerte aquí para siempre lista, ¿no? Siempre llena de amor para compartirnos. Bueno, entonces en la Universalidad Sol les invita a todos a participar mañana a las 5 de la mañana del canto de las majarrondas y a las 7 de la mañana a participar del estudio del Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 11. Esta semana nos está acompañando en el estudio del Srimad Bhagavatam el Prabhu Bhimasena Acharya de Colombia. Bueno, y mañana en la noche, a las 7 de la noche, tenemos la continuación del estudio titulado Nava Chintamani Krishnas con Maharani Premalatika. Y pues bueno, en la programación del resto de semana, ahí se la iremos compartiendo. Entonces, gracias a quienes asistieron aquí a la sala de Zoom y también a quienes siguieron esta transmisión a través del Facebook. Y pues también la pueden encontrar en el YouTube de Universalidad Sol. Reverencias para todos, Hare Krishna. Reverencias. Muchísimas gracias. Maharani Rohini ki jai, todos los devotos unidos ki jai. Ya, devotos, ya. Reverencias. Bienvenida, Reverencias. Haribol. Haribol. Que hable la madre otra vez, la que está contenta, feliz, emocionada. Radhe Radhe. Radhe. Qué linda clase. Los quiero mucho.